Bueno, sí, Informe se encuentra con Victoria Sautier, seguiense, bueno, bien de nuestro pueblo. Victoria, como bioingeniera, ¿no? Realmente, bueno, estamos al tanto de un trabajo que venís realizando ya hace mucho tiempo. Quiero que nos cuentes un poco sobre este trabajo que bueno, con mucho esfuerzo están llevando adelante. Hola Jesús, sí, bueno, encantada de poder hablar del termómetro infrarrojo frontal o de frente, que es la versión que se publicó por la FIUNER, que es la Facultad de Ingeniería de Oro Verde, con el grupo de trabajo que se armó. Es un grupo de trabajo que se armó para la emergencia sanitaria, como un soporte para la emergencia sanitaria. De ahí surge un área que es área producto médico, y de ahí surge la idea de hacer este termómetro por una razón de que el área de salud o todo lo que tiene que ver con la parte de salud necesita tener este tipo de dispositivos para, en este caso, la fiebre es uno de los indicativos para el coronavirus. Es decir, bueno, yo puedo con la fiebre determinar si una persona es un posible paciente de presentar la enfermedad por la pandemia, digamos, ¿no? Entonces surge la idea de hacer este prototipo de un termómetro. Te consulto, este prototipo, este proyecto que ustedes llevaron adelante, ¿en qué año ya arrancó? Bueno, buenísimo. Es un proceso que viene para no extenderme, el primer indicio de este proyecto empezó en el 2015, cuando en una pequeña protoboard que nosotros le llamamos para los que hacemos electrónica, empezamos a poner componentes y a probar un medidor de temperatura recién. De ahí a que ese medidor de temperatura se vuelva un producto médico hay un proceso bastante largo. Y nosotros con Mauricio Bous, que es mi compañero de facultad, en realidad yo el proyecto lo empecé sola, sin pensar que se iba a volver un proyecto final, porque lo empecé para aprobar materias de la carrera, porque esa es la realidad. Después lo fui procesando un par de años y recién en el 2017 lo presentamos como idea de proyecto final para recibirnos, o sea, porque la carrera de grado te pide un proyecto para poder recibirte. Nosotros lo planteamos como proyecto final de la carrera, se nos aceptó la idea de un termómetro infrarrojo timpánico, que fue el primer prototipo que se hizo, con su análisis de producción, cuánto sería el costo de inversión, cómo sería el diseño, tanto el prototipo, cómo sería para venderlo, todo, ¿no? Y nosotros nos recibimos en el 2018 presentando ese prototipo. Surgió la pandemia y no es que vimos la oportunidad de decir vamos a hacer un termómetro que ya está inventado y demás. No, o sea, lo que surgió fue decir, bueno, aprovechemos ese proyecto que ya está hecho y lo mejoramos. Entonces se hizo un diseño de frente, pero ¿por qué? Porque hay o sea, tanto en el tímpano como en la frente vos medís temperatura, ¿no? Pero en el tímpano, o sea, a través del oído, vos podés generar alguna infección cruzada. Y es lo que no queremos tener, ¿no? Vos querés medir la temperatura, listo, que te arroje un valor de temperatura y ya está. Entonces, al tenerlo de frente, vos sabés que te va a medir la temperatura, y como no va a tener contacto con ninguna superficie del objeto, que en este caso el objeto es la frente del paciente, bueno, no necesitas desinfectarlo, no necesitas un capuchón de protección para el sensor, que sí necesitas para el timpánico, por ejemplo, porque necesitas tener todas cuestiones de grado médico, pero cuando no hay contacto, lo de grado médico se deja de lado. Vos tenés una carcasa de impresión 3D que se hizo en la facultad, digamos, ¿no? Esto es muy importante y hay que aclarar que esto es un producto que es netamente nacional. Sí, tal cual. Nosotros, cuando para contar un poquito cómo fue el trasfondo, una de las cosas que motivó a que nos aprobaran la idea de proyecto en su momento fue justamente eso, que fuera un diseño completamente nacional, porque en Argentina, si bien hay cosas que el prototipo en sí necesita que sean importadas, por ejemplo el sensor es de China, o sea, los sensores no surgen de acá, del país, pero toda la tecnología que se utiliza de este tipo, ya sea de los termómetros infrarrojos timpánicos, frontales, ya sea para personas, para animales, para medir temperatura en alimentos, cualquiera, son todos importados.
Si bien las marcas uno las conoce, no las voy a nombrar, pero son todos importados. Y tienen sus precios instalados, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos desde ese lado hacer un proyecto de proyectos, porque esa fue la definición de nuestro proyecto, hacer un proyecto que se basó en hacer muchas etapas, porque tiene hecho el manual de calidad y de gestión de calidad, el manual de riesgo, tiene hecho todo lo que es diseño ergonómico y demás. Y ahí se lo planteó desde cero. Entonces, nosotros cuando hacemos hincapié que es un diseño completamente nacional, es porque, se puede hacer en oro verde, la planta de prototipado de la facultad tiene todos los recursos y está completamente instalado como para hacer tanto la carcasa, que es lo que recubre toda la tecnología, ¿no? Que lo hacen ellos, y también hacen la impresión de las plaquetas. O sea, todo. Entonces, si bien no es una tecnología desconocida, pero sí podemos hacerla completamente en el país, que eso sería lo ideal, ¿no? ¿Y a un costo más accesible? Sí, los costos se reducen un montón. Sí, podés... nosotros no lo planteamos como para fabricarlo, uno lo plantea como para hacer el prototipo que funcione, porque hay muchas cosas que se necesitan hacer, vos necesitas cumplir con muchas normativas para que un prototipo pase a ser un producto médico, hay un proceso un poquito más largo, pero a la hora de discernir los costos que tiene, tanto para hacer las matrices, para hacer la carcasa, para hacer la parte electrónica y demás, el sensor elegido, que es uno de los mejores, porque no es que dijimos, agarro este sensor y listo, no, se cotejaron un montón de sensores hasta encontrar el que mejor se adapta al ser humano, porque el ser humano tiene un rango de temperatura distinto a un animal o a un objeto que vos digas una verdura, por ejemplo, ¿no? Entonces, los costos al hacerlo en Argentina, sí, se reducen un montón, y podés ser competitivo con una tecnología que, bueno, ahora cobró relevancia por la pandemia, pero siempre en cualquier ámbito clínico, uno de los parámetros que más se miden es la temperatura. Vos vas al médico y lo primero que te hacen es, vamos a medirte cuánto tenés de fiebre o la febrícula, o en los bebés es mucho más fácil medirle la temperatura a un bebé así sin contacto que con un termómetro convencional. Y sin agregar que desde el 2009 se viene peleando con la ley de eliminar todo recurso que contenga mercurio, que esa fue también otra de las iniciativas que tomamos, que por eso se hace hincapié con estas nuevas tecnologías. Sin hablar que los digitales, por ejemplo, que también la gente en uso hogareño no son del todo confiables, porque sin ánimos de enredar, el prototipo nuestro está desarrollado para utilizarlo en ambientes clínicos, ¿no? Por profesionales de la salud. Pero eso no quita que vos puedas capacitar o que tenga un manual de uso y que lo pueda usar una persona en el domicilio, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, la verdad que nos llena de orgullo, pero también nos llena de orgullo como seguienses. Victoria, una carrera nada fácil, de bioingeniera. ¿Cómo se te dio? ¿Por qué elegiste esta carrera? Pues estaba loca, supongo. No, en realidad los que me conocen saben que siempre amé la matemática y la parte, creo que soy una médica frustrada, o sea, la parte de medicina me encanta. Yo lo decidí estudiar cuando estaba en cuarto año de la secundaria, ya hace un tiempito atrás. Hay mucha gente que no sabe que, dejé en su momento la carrera, durante 5 años dejé porque fui mamá y demás, y la retomé con las mismas ganas que cuando tenía 18 años, con la diferencia que cuando vos retomás siendo un poquito más grande, te cambia la cabeza en cuanto a la madurez, te tomás todo distinto. Y nunca pensé que una idea tan vaga como tuve hace un montón de años atrás se volviera un proyecto. Nunca, Mauri, que era mi compañero, cuando se lo planteé, llorábamos los dos, porque diciendo, si no aprovechamos la oportunidad de hacer esto y que surja, porque, como estudiante lo más lindo que tenés es poder salirte del libro, ¿no? Porque generalmente pasa que te dicen, sos ingeniero, pero sos ingeniero de libro. Y es cierto, porque no tenemos muchas prácticas. Si bien vamos a los hospitales, vas probando, pero siempre estás contenido, ¿no? Entonces, cuando vos lográs salirte del libro, que vos decís, puedo plasmar lo que aprendí en 52 materias. No es que es una, son muchas. Y bioingeniería siempre te preguntan, ¿qué es eso?
¿no? Entonces vos poder agarrar y decir, bueno, esto es lo que aprendí a hacer, esto lo puedo hacer en la casa donde me recibí, la casa donde te recibiste contiene para que vos lo puedas lograr. Y bueno, y justo surge lo de la pandemia, que es algo que no se lo esperaba a nadie, y poder aportar un poquito, un granito de arena para esa causa también está bueno. O sea, esto es un proyecto más que importante, más que viable, más como decía en esta época, ¿no? Pero también como esa carrera de bioingeniero, de que abarca tantas cosas, ¿no? Te voy a consultar como seguiense. Has tenido, nadie es profeta en su tierra, siempre digo lo mismo, pero has tenido esa posibilidad, te han podido llamar, alguien se ha preocupado por este tema, de poder tenerte como seguiense, como bioingeniera, en distintos ámbitos para poder colaborar y poder armar nuevos proyectos para lo que es la localidad? La verdad que no. Yo creo que también son carreras nuevas. Bioingeniería es una carrera nueva. La primera promoción es del año 85, así que saca las cuentas que es una carrera súper nueva. Y en varios aspectos es desconocida. Entonces uno, obviamente, que en el lugar de uno, ¿qué hace? Uy, ¿cómo no vas a saber qué es? No. Y entonces creo que con todos mis colegas, compañeros, desde el colegio de ingeniero y demás, tratamos de hacerla conocer, ¿no? Y que sepan de que el bioingeniero tampoco, no es un bicho raro, no es que somos más que un médico ni nada que se le parezca, trabajamos en relación con los médicos porque siempre decimos que es una carrera súper multidisciplinar, o sea, vos necesitas estar en contacto porque nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la aparatología, con los equipos, no con el paciente directo, ¿no? Entonces, pero necesitas que sea un ida y vuelta. Y desde acá no, sí, en un lugar privado estuve de asesora en unas cosas, pero simplemente di mi punto de vista, ¿no? Obviamente que si llegado el momento, me necesitan del hospital o dicen, Victoria, necesitamos que hagas esto o que ayudes o que capacites, siempre voy a estar disponible, porque uno siempre va a querer devolver un poquito o hacer algo por su pueblo, lógico, aparte que el Lister es reconocido, o sea, me tocó hasta estudiarlo, o sea, cuando cursaba la facultad, digamos, nosotros no lo estudiamos como estructura, pero sí como planos, ¿no? Y bueno, obviamente, si vos podés hacer algo en tu pueblo, buenísimo. Pero bueno. Esto también viene entre relación entre ustedes como bioingeniero, en armar esos proyectos, pero que puedan ser viables, que terminen plasmados en aquel lugar donde uno lo pueda ir y obtener. Claro. Porque muchos proyectos por ahí mueren en el intento, ¿no? Sí. Falta esa responsabilidad empresarial también de tomarlo y poder realizar este proyecto para todos. Sí, lógico, o sea, uno siempre va a tener alguna idea o decir, a ver, yo siempre digo, o como te lo comentaba, o sea, no está todo inventado, uno no va a venir a decir, uy, tengo la idea loca de inventar esto, porque no funciona así. Nosotros lo que podemos hacer, o generalmente el término que utilizamos en ingeniería es ingeniería inversa. ¿Qué puedo hacer para mejorar lo que ya existe? ¿Qué puedo hacer para que lo que ya existe le llegue a más personas? ¿Qué puedo hacer para que lo que ya existe sea más accesible para más personas? Esa es la idea, ese es el granito de arena y ese es el aporte. Porque si no, siempre nos quedamos con que la salud es para ciertos y para otros no. ¿Se entiende? Entonces vos le buscarle la vuelta para que lo que haya en el hospital funcione, para que, no solo acá, en cualquier lugar, porque ahora dada la pandemia vos ves lo fundamental que son los respiradores. Creo que no está bueno decirlo así, pero es un mal que, no hay mal que por bien no venga, o sea, recién dado todo lo que acontece con la pandemia se empieza a conocer un poco más nuestra carrera y se empieza a conocer un poco más la importancia de la carrera. Porque el médico atiende al paciente, ¿no? El enfermero que dedica su vida más que cualquiera a los enfermos, pero si una máquina se rompe, y bueno, vení, tenés que entrar, tenés que solucionarlo, ¿se entiende? Y ahí es donde radica la importancia de todos para el ámbito de salud, porque nosotros somos profesionales de la salud, nos enmarcamos en eso, ¿no? Y bueno, y para que vean que
todas las áreas son importantes, nosotros no nos creemos que somos más importantes que los otros, pero sí estaría bueno que se le dé un poco más de énfasis a los proyectos que puedan surgir desde áreas así de la ingeniería y demás, ¿no? Yo por ahí siempre decía capacitaciones, porque, si vos tenés en un hospital un aparato que es nuevo, ¿no? Que tiene parámetros que vos decís, uy, esto no los entiendo, o te los cambiaron de lugar, ¿no? Tenés un multiparamétrico que te cambiaron los botones de lugar y vos decís, ajá, y esto no hace lo que yo... Bueno, que capaz que es una soncera, ¿no? Pero vos agarrás y decís, bueno, necesito a alguien que me capacite. Entonces vos ponés a todo el personal al mismo nivel, ¿no? Con respecto a un equipamiento. Y así con todo, o cómo instalar un área médica para que todo el área que vos tenés en un hospital se aproveche. Porque también son esas cosas, que se aproveche todo lo que vos puedas incorporar, no solo para el personal que trabaja, no solo para el paciente, para todo, porque o sea, vos empezás a funcionar de otra forma. ¿Entiendes? La verdad que te agradezco, orgullosos nos sentimos porque sos de nuestro pueblo, una hermosa carrera, nada fácil, pero un excelente proyecto, un proyecto pensado para toda la comunidad, pero también desearte lo mejor en los proyectos que vienen. Así que muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero nombrar de que el proyecto, el segundo prototipo es un trabajo de grupo que lo conformaron varias personas. Bueno, la noticia que salió están los nombres de todos los que conformamos el trabajo de grupo y siempre es pensando en dar un granito de arena para la sociedad, esa es la idea, así que, y que se conozca que en Oro Verde se puede estudiar muy lindo, hay otras carreras también y que es una casa que nos atiende a todos muy bien y que sobre todo en Argentina todavía vemos personas que tenemos ganas de hacer algo distinto. Gracias.